Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. A continuación vamos a presentar la conferencia del profesor Manuel Delgado Ruiz, que tratará sobre los conceptos de memoria colectiva y de memoria histórica en Maurice Salguas. Manuel Delgado Ruiz es licenciado en Historia del Arte y doctor en Antropología por la Universidad de Barcelona, después de haber realizado sus estudios de doctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Universidad de la Sorbona de París. Desde el año 86 es profesor titular de Antropología Religiosa en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Barcelona. Es director de las colecciones Biblioteca del Ciudadano en ediciones Bellaterra y Breus Clàssic d'Antropologia en la editorial Icaria. Asimismo, es también investigador principal del Grupo de Investigación en Exclusión y Control Sociales de la Universidad de Barcelona y del Grupo Etnografía de los Espacios Públicos del Institut Català d'Antropologia. Es autor de un gran número de publicaciones que no hay espacio para recoger aquí en este momento. Podríamos destacar sus estudios sobre anticlericalismo en la España contemporánea, entre ellos La ira sagrada, anticlericalismo, iconoclastia y antirritualismo en la España contemporánea. Sus trabajos sobre inmigración y cultura y también sus ensayos en torno a las identidades y los usos públicos de los espacios urbanos. Ganó el premio Anagrama de Ensayo por su obra El animal público hacia una antropología de los espacios urbanos y más recientemente ha publicado El espacio público como ideología y Memoria y lugar, el espacio público como crisis de significado. Su influencia en el campo de la antropología se comprueba con las más de 25 tesis doctorales que ha dirigido en los últimos años. En esta conferencia, entrando en materia, nos aproximará a los conceptos de memoria colectiva y de memoria histórica a partir de uno de sus más tempranos teóricos, el sociólogo francés Maurice Salguas, que murió en el campo de exterminio de Buchenwald en 1945. Para Salguas, la memoria siempre tiene un carácter social y colectivo y está relacionada con los lugares y los espacios. De todo ello nos hablará el profesor Delgado, a quien agradecemos su disponibilidad a participar en estas jornadas. Más si cabe cuando ha hecho un gran esfuerzo personal, nos consta, para estar hoy aquí, ya que mañana a las 9 de la mañana tiene que estar de nuevo en Barcelona. Manuel, tienes la palabra. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, a Eduardo y a esta casa por contar conmigo justamente para acompañar un trabajo tan interesante como el suyo, que sigo desde hace tiempo y del que siempre me sorprende la afinidad y la conexión casi prácticamente natural y automática que hay entre su manera de especular con las formas y la mía de hacer lo que sé hacer, que es lo único, y que es básicamente escribir y pensar en voz alta en una clase, ¿no? Pero sí que sorprende que haya personas que sean capaces de encontrar otros formatos para decir de una forma mucho más contundente y clara cosas que uno tiene por fuerza que sentirse obligado a explicar de una forma que se pretende severa y a veces un poco grandilocuente, y que tiene que requerir por fuerza de pies de página y notas al final y bibliografía que justifique lo que a veces es simplemente obvio, ¿no? Por tanto, para mí es un placer de nuevo pues coincidir con él en un sentido literal, puesto que coincidimos físicamente ahora aquí, de igual forma que en otros sitios y en otros momentos, y también coincidir en ese sentido de encontrar formatos distintos para intentar reflejar ciertas formas de dar con las cosas, ¿no? Porque creo que lo que hace Eduardo básicamente es esto, es producir cosas que hablan, y lo hacen justamente para no tener que hablar, a la manera de lo que se llaman paralenguajes, de los cuales el ritual es uno, que son básicamente lenguajes que se emplean para no tener que hablar. No es el momento, digamos, de detenerme en esto, pero créanme que no pueden imaginarse el menosprecio que siento hacia el discurso, ¿no? Y tiene que ver con lo que les explicaré ahora, el discurso, esta especie de necesidad de justificar lo que es sencillamente, digamos, evidente y que requiere siempre esa especie de argumentación que intenta poner de manifiesto que lo obvio, además de ser obvio, puede de una forma u otra ser sustentado de una manera más o menos, como llamaríamos, fundamentada.
Bueno, el tema me parece fascinante. Luego el tema de la memoria colectiva, y hacerlo a través de la memoria de Maurice Halbwachs, que en efecto es uno de los tipos más interesantes que ha producido la sociología del siglo XX. Porque ahora tampoco voy a detenerme en ello, ¿no? Pero de hecho su trabajo implica, si tienen interés en saber algo más, cuanto menos a nivel de, digamos, de lo que sería una visión en panorámica, un simple vistazo a cualquier página de internet en que les hagan una introducción de este hombre, pues ya les bastará. Pero ciertamente es un tipo, no sé, ahora tampoco quiero aburrirles con una erudición prescindible, pero es un tipo que es un alumno de la escuela durkheimiana. Cuando digo la escuela durkheimiana, por si ustedes no tienen por qué, no están al corriente de lo que son las grandes corrientes en ciencias sociales, pues es la perspectiva más radicalmente sociologista. No sé, para que se hagan una idea, es un tipo de perspectiva para la que decir social de cualquier cosa siempre es un pleonasmo. No sé si me entienden. Por ejemplo, movimientos sociales. Pues claro, que hay movimientos que no sean sociales. Por ejemplo, problemática social. Hay problemáticas que no sea social, como si de pronto el adjetivo, el añadido social fuera siempre esto, digamos, básicamente una forma de abundar, puesto que todo es social, puesto que no podemos pensar, no podemos sentir, no podemos percibir en términos que no sean compartidos. De hecho, es que me van a perdonar, pero digamos otro toque erudito es de él, de quien depende toda la lingüística estructural, que lo que dice básicamente es que no podemos pensar más que a partir de los límites del lenguaje, a partir de palabras que son las que nos dicen lo que puede ser pensado, y únicamente porque esas palabras dicen eso puede ser pensado. Decía Borges, la imaginación humana en materia de monstruos es limitada. ¿Lo ven? Quiere decir que hay monstruos que no pueden ser pensados, ¿saben? Porque el lenguaje no los dice. Por tanto, lo que te está diciendo esta perspectiva es que no hay nada que no sea por definición compartido. El lenguaje es el ejemplo de ello. Yo no puedo, decir nada sin la pretensión de que sea comprendido que no sea a partir de la premisa de que en efecto existe un código que compartir y que me permite ser inteligible. A ver, eso tiene un problema, que es el tema del que hablamos hace un rato acerca del papel del individuo. Claro, desde la perspectiva, digamos, de Durkheim, hablar del individuo como alguien que es capaz de generar algún tipo de singularidad irrepetible es difícil, en el sentido que, desde luego, para esa perspectiva radicalmente sociologista, es que no podemos pensar que no sea colectivamente. No sé, a ver, por ejemplo, cuando Jung, si ustedes lo conocen, habla de inconsciente colectivo, lo que te diría esa perspectiva, Emile Durkheim, Marcel Mauss, la sociología, te dirán, oye, el inconsciente es lo colectivo. Por eso nos comunicamos subterráneamente, porque en el fondo todos pensamos igual. Lo que ocurre es que no pensamos lo mismo. Pero todos pensamos igual, es decir, todos empleamos un mismo código, si no, y repito, sería imposible, comunicarse. Anteayer justamente dedicaba una clase en antropología de los espacios urbanos a hablar de Maurice Halbwachs, y era citando, y además me acuerdo que cité una frase que él menciona leyéndolo de su libro, que es muy clara: nadie está solo. No sé, esto, Maurice Halbwachs, la escuela durkheimiana, nadie está solo. Nunca estamos solos. Es imposible estar solo. ¿Ustedes cuando sueñan están solos? ¿No aparece nadie por el sueño? No sé, digamos, ¿cómo se sueña solo? No digo que sueñen en soledad, claro, sueñan dormidos, obviamente, pero no, o sea, siempre te acabas encontrando con alguien en sueños. A veces es el único lugar donde puedes encontrarte con según quién. Pero pues voy a ponerme un poco cursi, ya lo estoy viendo, pero es muy importante. Vale, mire, vosotros hacer cursis acerca de ello, esto lo explico en clase cuando les hago notar, por ejemplo, en relación con la idea de que nadie está solo, con la idea de que existan espacios vacíos.
Claro, cuando de pronto, por ejemplo, vamos a un sitio, hacemos salidas de campo y les digo, bien, ¿aquí quién hay? Entonces, claro, automáticamente, digamos, siempre pican con dos cosas. Cuando les digo, ¿qué pasa? Y me dicen que no pasa nada, automáticamente no les doy un pescozón porque no me es autorizado, pero se lo daría. Siempre pasa algo. Es más, tu obligación como antropólogo, como etnógrafo, es, digamos, establecer qué pasa cuando no pasa nada. Siempre pasa algo. Y luego es ¿quién hay? No hay nadie. No. Siempre hay alguien. Pasa que tú no lo ves. Pero están. Miren, si me permiten, el mundo es un pañuelo porque justamente aquí tengo unas jornadas que hacemos mañana, que empiezan mañana. Por eso tengo que estar a las 9 en Barcelona, porque además intervengo con una charla que se llama El espacio urbano como espacio de apariciones. ¿Lo pillamos? Claro. Claro, porque es un espacio óptico en el que la gente aparece y desaparece. De hecho, la mayor parte de gente con la que nos encontramos por la calle nunca más va a volver a aparecer. Aparece, entra en escena. Pues es que se llama así, fíjese. Las jornadas se llaman, es el 5º simposio sobre místicas y heterodoxias contemporáneas. Mi asignatura, digamos, mi especialidad es antropología religiosa. Esto de la cosa urbana lo trato porque tiene más salida, pero en el fondo lo mío es antropología religiosa. Fíjense, ahora tengo un trabajo sobre la suerte de la reliquia de la Santa Sangre verdadera en Iborra. Hostia, no consigo que nadie me invite a hablar de ello, que si me das un poco, digamos, de cancha, porque es un tema muy interesante, el tema, claro, es el tema de la sagrada hipóstasis y la forma como en el fondo el catolicismo lo amplía al conjunto de las imágenes, pero esto no les interesa igual. Bueno, porque podemos aprovechar. Fíjense, se llama las ausencias presentes, apariciones, desapariciones y otros remordimientos. Aquí es interesante. Fíjese, les leo el programa. Oiga, hablamos de la memoria. ¿Y la memoria qué es? Sino justamente la presencia de lo ausente. Por eso nadie está solo, cuando menos si recuerda. Porque siempre recuerdas a alguien. Alguien, es más, en buena medida, la vida social la hacemos con gente que está y con gente que no está. Gente que estuvo. A ustedes como hacemos ejercicios de observación etnográfica de gente que está esperando. ¿No les fascina esa vida social de gente que está esperando a alguien que igual ni siquiera viene? Esa digamos, expectativa mirando hacia como el horizonte, mirando el reloj, intentando, digamos, vincularte con alguien que no ha llegado, que te tiene ahí, solo, esperando, en cualquier sitio, en cualquier esquina. Pues fíjense, apariciones y desapariciones en relación con qué y a qué, una perspectiva del espiritismo del siglo XIX, que hace llenar torta sobre la relación entre espiritismo y anarquismo a finales del siglo XIX en Cataluña. Arquitectura del miedo para combatir presencias y ausencias estigmatizadas en la Vila Olímpica de Barcelona, porque debajo de la Vila Olímpica, ahí, debajo no, de hecho ya no existe, pero si uno se para, nota que todavía está el barrio de Icaria, que es el barrio que estaba antes allí. Siempre ahí. Todo el fondo es esto, en eso consiste el recuerdo. En un trabajo básicamente de esto, de que digamos, de descubrir que la ciudad es un montón de restos, de rastros, de pieles mudadas, y en el fondo que nos convierta a todos en rastreadores de lo que estuvo, de lo que pasó. Perdón, el pie de página, me pierden los pies de página, que es... hay historiadores franceses, que encabeza Pierre Nora, que hablan de lugares de memoria. ¿Cómo que lugares de memoria? Los lugares son lugares porque son de memoria. No hay lugares que no sean de memoria. Decir aquí o allí implica justamente decir aquí se une el pasado y el presente. Por tanto, un lugar existe, es denominado, es señalado, es como un punto entre una infinidad inmensa de puntos imposibles de pensar, porque allí ocurrió algo o porque allí estuvo a punto de ocurrir algo. En eso consiste justamente un lugar de memoria. Pero es una especie, digamos, de abundancia, lugar de memoria. Es como centros históricos. No te jodes. Como que pues todos los centros hay como ciudades con memoria. ¿Esto quién se le ocurre? Ciudades con memoria. Bueno, es cierto. ¿Alguien podía imaginarse ciudades amnésicas? No, en serio. No, es que cuando hablan, digamos, centros históricos, ciudades históricas, todas las ciudades son históricas. Perdón, digamos, justamente cuando una ciudad, por ejemplo Pamplona, es designada como ciudad histórica, automáticamente deja de ser histórica. En el sentido de que lo que se hace es expulsar la historia. Lo que se dice es la historia aquí se ha acabado. Esto es un centro histórico que implica básicamente embalsamarlo y ya está. Aquí no hay ni historia, ni memoria, ni nada. Y ahí solamente va a haber turistas. Pero centros históricos, todos los centros son históricos.
Todos los centros y las periferias, porque no hay nada que no sea por definición cargado de historia o de memoria, aunque veremos que hay una diferencia importante que señalar. Fíjense, pero para que vean, un pasado malo que vuelve. Aparecidos, memoria colectiva en Salto, Uruguay, que es una chica que dedico con William Christian, que trabaja sobre apariciones en un teatro de Salto, en Uruguay. Porque ustedes no sé si creen en estas cosas. ¿A ustedes nunca les ha pasado nada? Este es el tema. Fíjense, esto es en la universidad, encarnar los espíritus, rehabilitar los huesos, desapariciones y reapariciones en el espiritismo y en el activismo memorial. Lo hace Paco Ferrandiz, que sin duda alguna es el gran referente de los trabajos sobre memoria histórica, básicamente porque es el que dirige la mayor parte de excavaciones buscando desaparecidos. Porque en el fondo todo va a esto, digamos, de aparecidos, desaparecidos, que siempre es lo mismo. Lo que les decía, nadie está solo, siempre está rodeado de ausencias presentes, es decir, de fantasmas. Y en estos días, en este país, hay muchos fantasmas que no se van. Porque el fantasma justamente es eso. El fantasma es alguien, digamos, que está ahí para hacernos memoria. Por eso no se quiere marchar. Por eso aparece atrapado en ese espacio entre lo que es morirte y estar, bueno, ni morirte, y traspasar a un lugar que no sabemos cuál es, que queda como atrapado y ahí está, tocando las narices porque no se quiere ir, porque tiene algún asuntillo. En eso consiste justamente el aparecido. Es alguien que tiene un asuntillo. En el caso de Salto, que es Salto son justamente el tema, digamos, de la dictadura en Uruguay. Esos son los que desaparecen. Ah, sí, y los esclavos, los se van, están ahí. Claro, es que uno tiene que saber justamente ver eso, las ausencias presentes, que es justamente eso. Hay una canción preciosa de Silvio Rodríguez que quizás ustedes conozcan, se llama El breve espacio en que no estás, porque no hay nada que llene más un espacio que una ausencia. Que fíjese qué paradoja más interesante, pero es verdad. Las ausencias son lo que más llena un espacio. Un cuerpo siempre en el fondo puedes ponerlo en cualquier rincón, pero una ausencia, en eso consiste la memoria. La memoria, yo sé que se van a enfadar siempre una expresión coloquial, pero la memoria es una hija de puta. La historia no es otra cosa, y esto es importante, porque justamente es lo que decía Maurice Halbwachs. Maurice Halbwachs, ya prácticamente en los años 20 y 30, cuando escribe su teoría, tiene un libro fundamental que lo encuentra el tipo que me lo ha robado del tren esta mañana, pero en fin, es otra historia. Hostia, me levanto un momento a la cafetería, cuando vuelvo no está el libro. Creo que el tipo se ha pensado que me había bajado y se lo ha llevado. Pero en fin, tenía aquí el PDF, no les leeré, pero merece la pena. Es caro, porque es una edición de la Universidad de Zaragoza, se llama así, La memoria colectiva. Y explica qué es la memoria colectiva. El argumento fundamental de Halbwachs, justamente, es eso, la memoria colectiva, Universidad de Zaragoza. Hay otro, Los cuadros sociales de la memoria colectiva, que está publicado por Antropos, y en donde se explica una teoría a propósito de la memoria que creo que es una vigencia absoluta. Es más, creo que cada vez cobra más vigencia porque cada vez hay más contextos a los que aplicársela, la memoria colectiva. De nuevo, otro pleonasmo. La memoria siempre es colectiva. Ahora, lo que él decía, lo explicaré de una forma resumida, es que la memoria, nadie tiene la memoria completa. La memoria siempre implica esencialmente entender que, como en todo el mundo continúa en alguien, en algo. Por tanto, mi memoria continúa en la memoria de alguien. Siempre hay alguien que recuerda algo que yo no acabo de recordar y que me permite pronunciar la frase, ¿te acuerdas de...? Ah, sí, hostia, ahora que lo dices. Es esa labor, en el fondo, lo que conforma una especie de lo que en la práctica es algo parecido a un murmullo, en la que la gente recuerda cosas. De pronto te vienen a la cabeza cosas. Y a veces, sin querer, importante, hay cosas que se hacen presentes. En eso consiste recordar, en tener presente. Y lo que justamente señala Maurice Halbwachs es lo inaceptable que es confundir memoria colectiva con memoria histórica. Es decir, ese concepto ya aparece en Halbwachs básicamente como una contradicción. A ver, aquí estoy seguro que hay personas, digamos, directamente comprometidas en la lucha por la memoria histórica.
Y estoy con ustedes. En todo caso, lo que les pido es que esto no salga de aquí, no lo comentemos en ningún sitio, porque van a complicarse la vida y no vale la pena. Pero, sinceramente, no tiene ningún sentido. ¿Memoria histórica? Y no, venga, va, si hay alguien que es capaz de explicarme qué es la memoria histórica. ¿Memoria histórica de quién es? ¿Memoria histórica? ¿Qué quiere decir? O sea, hay memorias que no son históricas, hay historias que no son memorias. Es más, la mayor parte de elementos de la historia son elementos que no se acuerda a nadie. ¿Por qué? Porque la historia está hecha básicamente de cosas muertas. Y habla del pasado. ¿Quién hace la historia? ¿La historia quién hace? ¿Los pueblos? Vale, sí, bueno, esto tiene que quedar aquí, ¿vale? Conforme que una palabra fuera, porque va a ser un lío. Entonces, vale, la historia la hacen los pueblos. Vale, pero ahora en serio, ahora al margen, al margen de ese tipo de evidencias, que nadie explica por qué son tan evidentes, vamos a hablar en serio. ¿Ustedes creen que la historia la hacen los pueblos? La historia la hacen los historiadores. Ya está, y mira, ¿qué más no hacen la historia? Hacen una historia. ¿Saben? Esto se parece a lo que ocurre con las biografías, las personales, porque en el fondo la historia representa que es la biografía de una sociedad determinada. Entonces, ¿qué tenemos? Ahora yo les digo, por favor, esto se hace, le llaman historias de vida, que es un tipo de metodología en ciencias sociales. Va, cuéntame tu historia. O explícame tu vida. Va, si ahora les preguntara a cualquiera de ustedes, cuéntame tu vida, explícame tu historia, ¿qué me explicarían? Me explicarían una historia. Nada, una historia. Que podría ser cualquier otra. Venga, imagínense, esto es como vas al psicólogo. ¿Por qué curan los psicólogos? Un psicólogo cura porque primero pagas 150 euros, sienta delante tuyo y te dice, ¿qué le pasa? ¡Ya estás curado! Claro, ¿por qué? Porque lo que hace es básicamente acudir a alguien que te va a obligar justamente a hacer lo que justamente te llevaba a ir allí, que es a formalizar una experiencia informulada. Ahora, cuando te pregunta ¿qué te pasa? ¿Sabes que has pagado? Coño, no vas a ir diciendo, pues no lo sé, coño, es lo que quería que me explicara usted. No bromeo, el juego consiste justamente en obligar al paciente a organizar de una forma significativa una experiencia de sí misma, de su propia vida, que hasta aquel momento estaba informulada. En cuanto la organiza, en cuanto le da justamente ese formato de una historia, automáticamente ya está en buena parte el trabajo curativo, el trabajo terapéutico hecho, puesto que en el fondo le obliga a formalizar. Porque en el fondo, ¿cuál es tu problema? Que no sea justamente la experiencia de una cierta desorganización. Y es justamente eso lo que de una forma u otra alivia el psicólogo. Con la historia pasa lo mismo, con la historia. Va, cuéntenme su historia, a ver, ¿qué me van a contar? Primero, que no voy a creerme nada de lo que me cuenten. ¿Por qué me cuentan eso? ¿Por qué me dicen, yo nací y tal? Y de pronto me contarán una historia. ¿Pero qué será esa historia? ¿De qué estará hecha? Y además no podrán evitarlo. Les diré, vale, ahora cuéntame la otra historia. Cuéntame todo lo que no me has contado. Porque sabré que lo que más importa no es lo que me cuentes, no es lo que digas que recuerdas, sino lo que de una forma u otra hayas olvidado, y conscientemente. Me vas a contar una historia, en el sentido de me vas a contar un cuento, un relato, una narración, en la que todo será lo que no es, que es coherente. Lo que tú me explicas cuando te pido una historia, lo que tú me explicas cuando te pido una historia es un relato coherente. Y hay un principio, hay una serie, de acontecimientos significativos, lo que se llaman las memorias en literatura, y que al final, sale una historia que en efecto muestra aquel que formula la historia como un todo congruente, en que cada uno de los elementos, cada uno de los episodios, de una forma u otra cuadra con el resto. ¿Por qué? Porque está cohesionado, porque en el fondo justamente es un relato. Venga, un ejemplo práctico. La ventana indiscreta, ustedes seguramente la han visto. Ya saben, Jeff, creo que se llama el protagonista, está sentado, esta la han visto, porque aquí tenemos todos una edad, porque esto lo pregunto en clase y no han visto nada, O sea, esto es una tragedia que no pueden imaginarse lo que duele. Pues bien, el personaje está sentado, postrado en una silla, porque se ha roto una pierna y está básicamente matando el tiempo haciendo fotografías, ¿de acuerdo?
este individuo, digamos, tiene una experiencia de lo que ocurre ante sí, que es una experiencia prácticamente glauquica. Lo que ve son fogonazos de actividad humana que no responden más que a historias fragmentarias, de las que no puede saber más que algunas cosas que llega a inferir a partir de los momentos, digamos, iniciales de una secuencia en el que... Y eso porque es verano y las ventanas están abiertas. Pero no puede, digamos, no puede ligar otra cosa que no sea una especie de varaunda de instantes, una colección de momentos, de estallidos que en el fondo apenas se puede coser entre sí. Excepto cuando de pronto, digamos, se encuentra que en una ventana está pasando algo a partir de lo cual puede constituir un relato, que es cuando sospecha que allí ha habido un crimen. Jane Kelly, como ustedes recordarán, en un cierto momento, digamos, harta de que no le haga ningún caso, que ahí hay una historia que yo, no sé si me entienden. Hostia, Hitchcock tiene siempre estas historias. Digamos, todas las películas de Hitchcock implican básicamente algún tipo, digamos, de anomalías, digamos, entre comillas, psicológicas. Digamos que un tío que había leído a Freud y que hacía su... Pero en este caso está clarísimo que hay un problema con Jane Kelly. Claro, porque que estoy aquí, ¿qué pasa? Vamos a ver si cambiamos un poco la película y dejas de mirar por la ventana. Claro, el tema del voyerismo es el que está presente ahí. Bien, le dice, si en esta ventana que dices tú se ha cometido como sospechas un crimen, ¿qué es lo que no ocurrirá en aquella otra ventana? Entonces nos muestra una ventana cerrada. Claro, en el fondo lo que él quiere es básicamente una historia. Lo que quiere es que en cualquiera de las ventanas haya algo, un relato, que pase algo, pero que pase algo con sentido. Y es justamente eso lo que propiciamos a partir del principio en el cual nuestra historia, nuestra vida, la historia de los pueblos, la historia de las naciones, la historia de las sociedades o la historia de los barrios es una historia. Pero eso implica básicamente que hemos generar una ficción que no puede llevarse a cabo más que a partir de borrar cualquier cosa que de una forma u otra desmiente, matice esa historia final, que es la que esperamos que sea coherente y la que es la que teóricamente habla de nosotros. En eso consiste justamente, digamos, ese nivel de impostura que hace que una historia sea justamente una historia cuya función justamente es atender la premisa que espera una determinada audiencia de que las cosas que se le expliquen tengan sentido, en el sentido literal de la palabra, que sean justamente un relato con principio y con final. Pero el que en efecto no podrá haber nada que contradiga, ni quisiera que matice, puesto que lo que espera justamente esa audiencia y quien produce la historia es generar justamente un relato que tenga esa virtud de congruencia que la vida no tiene. Esto es de una película también. La Condesa Descalza, recuerden, cuando Humphrey Bogart de pronto vuelve después de haber fracasado en su intento de convencer a Wagner para que se venga a Roma, y cuando el director, el productor, le dice que me parece, Harry, que se ha confundido usted. Usted se cree que esto es una película de las suyas, y esto no es una película. Entonces el tipo se queda solo y oímos la voz en off de Humphrey Bogart diciendo que se equivocaba cuando pensaba, que su productor se equivocaba cuando decía que yo pensaba que aquello era una película. Si hubiera sido una película, hubiera tenido sentido, pero aquello era la vida, y la vida no lo tiene. Es decir, para decirlo claramente, su vida no tiene ningún sentido. ¿Cuál? Claro que pueden, vale, de acuerdo, que están salvando ballenas y que están luchando por la libertad de Euskadi, yo qué sé, lo que se quieran inventar, pero en realidad, ¿qué es? Claro, tienen el sentido que les vengan ganas, si les apetece y tal, pues cuéntenmelo, y ya está, yo les quedaré encantado, pero realmente... ¿Acaso su vida no es un amontonamiento, digamos, de incongruencias, de fragmentaciones, de contradicciones, de paradojas, de las que no puede salir nada más que una ilusión que les permite pensar que lo que aparece en su álbum de fotos o en su biografía oficial realmente es lo que cuenta? Otra película, si me dejan que continúe con esta digamos, Ciudadano Kane, acuérdense. En la película de Orson Welles, toda la película consiste en saber qué quiere decir Rosband, que es la palabra que pronuncia en el momento mismo de morir. Porque ahí está la clave de su vida, el sentido de su vida. Y entonces, digamos, toda esa película conseguir saber qué es la palabra, digamos, qué es la palabra en cuestión, qué significa, qué revela de la verdad de Charles Foster Kane. ¿Y qué pasa? Que al final pues no lo descubren. Bueno, hay una pista cuando de pronto le dice, esto es muy bonito, cuando de pronto uno de los millonarios, que es uno de sus patrones, digamos, ¿cómo le llamaríamos? De sus animadores, de sus mecenas, le dice, le dice al periodista que busca qué podía ser aquella palabra, le dice, quizás era una mujer. Dice, no,
porque si hubiera sido una mujer lo sabríamos. Y entonces el tipo le dice, se equivoca usted, querido amigo. Yo hace muchísimo tiempo, cuando era muy joven, me crucé con una mujer vestida de blanco y con una sombrilla igualmente blanca que bajaba de un vapor en San Luis. Me crucé con ella apenas durante un instante. Y en cambio, créame, no ha habido una sola semana en mi vida que no haya pensado en ella. Y al final, ya saben, al final la última imagen de la película es cuando vemos en el palacio de Xanadu, donde están todos los tesoros que había acumulado el hombre más rico del mundo, como unos operarios se dedican a tirar a una especie, digamos, de horno los objetos inservibles que no podían ser catalogados, que no podían ser colocados en ninguna digamos, colección, ni vendidos, ni nada. Y uno de ellos es un trineo viejo, en el que podemos leer Rosman, que era un trineo con el que jugaba cuando era pequeño, antes de que se lo llevaran para convertirlo en el hombre más rico del mundo. Ya ven, finalmente, ¿qué podía haber sido el único sentido de su vida? El resto. Entonces, oye, esto es muy importante. Si ustedes digamos, les interesan las ciencias sociales, esto es muy importante y tiene que ver con una cosa que explica Pierre Bourdieu en un artículo que se llama La ilusión autobiográfica, en la que justamente explica que cuando el investigador, digamos, intenta averiguar a propósito, digamos, de la verdad de la historia de vida de su informante, lo que se encuentra es una ficción. Porque toda historia es una ficción a base, digamos, de haber hecho con ella todo tipo digamos, de componentes que se organizan y que dan pie. Eso es la historia. ¿La memoria? La memoria no. La memoria es otra cosa. La historia, diría Halbach, lo que hace es básicamente trabajar básicamente con el pasado. Recoge fragmentos del pasado y los cose, como les decía, para dar justamente la impresión de que el producto final es algo coherente. La memoria no. Primero porque la historia es voluntaria. La memoria no es voluntaria. Ustedes pueden, digamos, es curioso, cuando digamos, que pensamos que somos seres libres, ¿libres de qué? ¿De qué somos libres? ¿Alguno de ustedes puede elegir lo que piensa? Cambien de pensamiento. ¿Alguno de ustedes puede cambiar lo que siente? Inténtenlo. Que es curioso que tan libres que nos creemos, y lo más importante que es querer, lo hacemos siempre sin querer. Uno siempre quiere sin querer, y con frecuencia incluso a quien no se lo merece. Pero es verdad, uno no puede elegir a quien quiere, y menos a quien odia. Entonces, ¿para qué quieren ustedes la libertad? Si no pueden hacer nada con ella, nada importante. Y en cuanto a recordar, venga, olvídenlo. Intenten olvidarlo, lo que sea. ¿Cómo se olvida? Fíjate, el historiador, digamos, depende de cómo le cojas por la mañana. Cojo unos manuscritos, pim pam, y luego presento una publicación, y al final te cuento una historia que básicamente es la que que me gustaría que fuera como en antropología, que las tesis doctorales fueran siempre con Descartes. Que hubiera siempre un anexo en el que, digamos, fueran todo lo que nos había puesto en la tesis de historia, antropología, perdón. Los historiadores son los que inventan la historia. Claro, los hechos históricos existen porque el historiador los escoge. En antropología es igual. Los antropólogos no estudian los grupos étnicos, inventan los grupos étnicos inventan los grupos étnicos y luego los estudian. Pero primero los inventan. La clasificación étnica es básicamente una clasificación que es la consecuencia de la propia disciplina. De igual forma, que el patrimonio, por ejemplo, es la consecuencia de la labor de los que estudian el patrimonio, no lo que está antes. De igual forma que la noticia no está antes del periodista. El periodista no recoge la noticia. El periodista justamente escoge ciertos elementos, ciertos hechos y hace de ellos una noticia, pero no existe antes de que el periodista, digamos, la seleccione. Pues con esto pasa lo mismo. Lo que les decía es que eso no se puede hacer con la memoria. Es decir, ustedes, fíjese, la cantidad tan enorme de métodos de ars memoriae, cuya función ha sido justamente digamos, aprender a recordar. Y es curioso, fíjese lo avanzados que estamos y en cambio nadie ha sido capaz de inventar un método para olvidar. ¿Qué es la memoria? La memoria es lo que no se puede olvidar. No tiene que ver nada con la historia. La memoria justamente es involuntaria. La memoria está ahí, como os decía, como una hija de puta que al final siempre te recuerda lo que no quiere recordar. ¿Y qué haces con eso? Por eso entonces, con la memoria no se puede constituir una historia en el sentido clásico de la palabra. ¿Por qué?
porque la memoria es una especie, digamos, de eso, de varaunda, de ruido de fondo, de murmullo, a veces de rumor, a veces de alarido, pero que no puede ser más que la continuación de una memoria en otra, en la que no puede, digamos, en la que apenas conseguiríamos sacar algo en claro que pudiera parecerse, porque pudiera parecerse a un relato coherente. Entonces la pregunta es, ¿por qué recordamos lo que recordamos? ¿Ustedes no se lo preguntan? ¿Te acuerdas de...? Y tú digas, pues ahora que lo dices, no. ¿Querrás creer que no me acuerdo? Si de pronto ahora tuviéramos que llevar a cabo un ejercicio que consistiera en recordar, no sé, cada uno de ustedes, sea cual sea su edad, que de pronto tuvieran que quedarse en un cuarto y contar, cronometrar, ¿cuánto duran sus recuerdos? No sé cuántos años tienen, 50, 60, 35, no importa, 12. ¿Cuánto ocupa su memoria? Digamos, ¿qué recuerdan? Habrán de reconocer conmigo que la cantidad de cosas que se pierden es enorme. En la historia no hay ningún problema, porque en efecto toda identidad colectiva, digamos, políticamente promocionada, tiene que tener su historia natural. En eso consiste en buena medida la labor de los historiadores, hacer entender que las naciones primero existen y luego tienen una historia. ¿Por qué? Porque se supone que que su existencia, su identidad es consecuencia de su historia, aunque no sea realmente así. Es decir, en la práctica, lo que les digo es que esto es el tema de los nacionalismos famosos. No es que haya primero una nación y luego haya un nacionalista. Primero está el nacionalista, que es el que se inventa la nación. Pero primero justamente esa existencia de relatos que no forma otra justifican cualquier identidad. ¿Pero qué pasa? Fíjense, que cualquier identidad que se fundamente en la historia no funciona a partir del recuerdo, funciona a partir básicamente del olvido. Lo que permite una identidad colectiva es el olvido. Ahora, un trabajo que hacemos un estudiante, digamos, un TFG, un trabajo final de grado, sobre el papel, digamos, cuál es el lugar que se otorga al papel que jugaron los catalanes, por ejemplo, en la gran, digamos, entre comillas, gran expansión colonial española, por ejemplo, en África. Claro, la mayor parte de catalanes que ustedes, pues, digamos, nacionalistas, digamos, preferentemente conservadores, le dirán que ninguna. Puesto que, oiga, no saben ustedes lo complicado que es ser modesto siendo el mejor. Es lo más difícil del mundo. Y en ese sentido, digamos, no, hombre, nosotros estudiamos esto de la colonización y del esclavismo, esto era cosa de los españoles. Claro, digamos, en el fondo, oiga, no quiero, pongo este igual, y que le venga en gana cualquier identidad, digamos, colectiva que se defina a partir de una historia, trabaja a partir básicamente del olvido. Es decir, en su caso, por lo que les decía, lo que cuenta, de lo que ustedes me cuenten como su historia, no vale nada. Lo que importa es lo que han olvidado, lo que me han escamoteado, lo que me ocultan. Su secreto. Sus secretos. Lo que más me interesaría de ustedes sería lo inconfesable. ¿En serio? Lo inconfesable. ¿Saben por qué es inconfesable? Porque es imperdonable. En cambio, ustedes saben que esa es la verdad. ¿Y cómo lo ocultan ustedes cuando alguien de pronto haga su biografía y entonces tendrá un tipo que copie sus memorias? Todo será mentira. No es que sea mentira, es que ocultará lo más importante, ocultará su Rosband. Por tanto, a la hora de hacer la historia, lo que cuenta, insisto, básicamente es que seamos capaces de organizar de una forma significativa un conjunto de hechos con los que conformamos un relato. Pero bien, con la memoria, ¿qué hacemos? ¿Por qué recordamos lo que recordamos? Ahí está la cuestión. En eso tienen algo parecido, digamos, la historia y la memoria. La historia conscientemente, la memoria inconscientemente. En la historia, lo que les decía, digamos, únicamente puedes conformar tu identidad a partir, básicamente, de escamotear ciertas partes de tu propia historia. ¿Cuáles son las partes que tienes presentes? Aquellas que de una forma u otra te son útiles para proyectar una cierta imagen. No sé si les aburre con esto, pero piénsenlo. La única, digamos, cuando un pueblo, cuando los historiadores, mejor dicho, cuando la administración, digamos, se encarga a alguien hacer la historia de algo y lo hace un especialista, lo que hace básicamente es pedirles un producto que esté en condiciones, en la que en efecto sobrará cualquier cosa que no dé la razón a la imagen final. Por tanto, se trata únicamente de confirmar lo que explicaba George Orwell en 1984, en aquella novela: quien controla el presente controla el pasado. Quien controla el pasado controla el presente.
Por tanto, al final, el producto final será básicamente aquel que se adecue, aquella historia que se adecue a quien la ha encargado, o aquellos que desde su ideología se ponen a su servicio como historiadores. Ya está. Y no quiero molestar a nadie, pero es que es así. No hay una historia, la historia no es una ciencia objetiva. Claro que puede trabajar con materiales objetivos, pero el producto final siempre estará a disposición de quien haya encargado la historia. Y siempre te la encarga alguien, aunque tú no lo sepas, aunque no te des cuenta, pero siempre estás al servicio de una ideología. Siempre. Y hay partes que te valen y hay partes que no te valen. Pero en cambio con la memoria pasa otra cosa distinta. Ahora, digamos, no quiero tampoco aburrirme, pero si les decía que me fascina la figura de Maurice Halbwachs, es porque perdonen la erudición, así y tal, porque es una síntesis, por una parte, entre la escuela durkheimiana con el énfasis en lo social, pero al tiempo es un tipo muy influenciado por el pragmatismo norteamericano, particularmente a través de quien introduce el pragmatismo en Europa, que es Henri Bergson, que tiene textos preciosos sobre justamente la memoria. ¿Qué es lo que decía Bergson? Decía básicamente que la memoria es un mecanismo que se pone en la memoria, no la historia, que se pone en marcha y que selecciona aquellos elementos que de una forma u otra están comprometidos en la explicación de la acción futura. Fíjense, a ver, por favor, denme una oportunidad de explicarlo bien, porque es importante y porque creo que es la actualidad, me importa. Pues la historia básicamente es un relato, digamos ahí, un relato coherente en que alguien que de una forma u otra tiene interés en que salga eso, hace finalmente que salga eso. Y lo que no sirva para que salga eso, automáticamente se olvida. Esto vale para cualquier cosa. En Cataluña, por ejemplo, ¿cuál es nuestra tradición? ¿Cuáles son nuestros elementos patrimoniales fundamentales? Pues ya saben, la sardana y los castellers y tal. En cambio, por supuesto que nadie reconocería que los correbous que se celebran especialmente en las comarcas del Ebro, que consisten en martirizar un animal, eso no va a ser catalán. Porque les digo, somos un pueblo que nosotros jugamos con el toro y tal, una cosa como si fuera como un ballet, ¿no? Pero maltratarlos bajo ningún concepto. Pues no, claro. Por cierto, hicimos un trabajo de patrimonio etnológico que tuvo su gracia, porque fuimos a la Generalitat y les dijimos que queremos hacer un trabajo sobre uno de los elementos fundamentales de la cultura popular y tradicional en Barcelona, en Cataluña, las barricadas. Una barricada que antes se hacían con adoquines y que ahora en última tendencia se hacen con contenedores que van bien porque se pueden mover, incluso pueden ser lanzados contra la policía y que pues, son mucho más prácticos que los antiguos adoquines, entre otros, pues no hay adoquines. Oiga, pues sí, nos dieron un pastón para hacer ese trabajo y apareció publicado. ¿En serio? Se llama Carrer Festa y Revolta, calle Fiesta y Revuelta, en la que justamente explicamos que las apropiaciones festivas del espacio urbano prácticamente servían de modelos para las apropiaciones insolentes, de tal forma que había un continuo entre fiesta y revuelta. Y en efecto, lo que hacíamos era justamente comparar, por ejemplo, las hogueras de San Juan por el solsticio de verano con las barricadas encendidas. Porque ambas emplean una misma técnica, de obstaculización de lo que serían, los flujos urbanos que quedan yugulados y que justamente tienen esa función, de yugular la ciudad. De tal forma que las revueltas lo que hacen es, básicamente, poner en clave insolente técnicas festivas. Perdón, un punto de vista que en Euskadi ha desarrollado muy bien José Bazulaica en Metáfora y Sacramento, cuando explica la relación entre fiestas populares, tal que es lo que copia en buena medida la pelota vasca. Claro, porque las técnicas son las mismas. O sea que, claro, y además, claro, define patrimonio. Pero, en fin, lo que le estaba diciendo ahora justamente es que uno escoge cuáles son los elementos con los que se muestra ante el mundo. Así entonces, cuando ustedes me expliquen su historia, oiga, me están siguiendo, estoy diferenciando entre historia y memoria para explicar que decir memoria histórica es una tontería, no tiene ningún sentido, no es correcto, porque la historia es una cosa y la memoria es otra cosa distinta. Ese es mi argumento central. Entonces, lo que les digo es que la historia justamente sirve para crear un relato coherente, que en efecto se adecua al interés que tenemos en mostrar una cierta realidad, incluso personal.
Claro, si ustedes me explican su historia, si les invito a que escriban su autobiografía, si hago con ustedes una historia de vida, yo supongo, digamos, que no me explicarán cómo de pronto, digamos, no sé, le arrancaban las alas a las moscas cuando eran pequeños. No tiene sentido. Digamos, me van a explicar cómo corresponde lo que es propio de una fachada en la que ustedes me quieren convencer de que son una cosa diferente a la que son. ¿Y para qué? Pues, hombre, para ser aceptables, ya está, a punto. ¿O no? Pues ¿qué vas a hacer? Pues ya está. ¿Quieren que les cuente mi historia? Que me vean la sarta de mentiras que les voy a decir. Que no sean mentiras, pero ocultarán la verdad, mi verdad, que créanme que no será nada heroica. Nadie sabrá jamás mi verdad. Nadie hará de mí una biografía que sea fehaciente. Lo que contarán básicamente es lo que aparece pues, en la Wikipedia, cosas por el estilo, de la que no se dice nada más que tonterías, que son básicamente nombres de libros o referencias, digamos, teóricas, pero nada más, nada que tenga que ver con mi vida. Mi vida no está ahí. Ni estará en la suya cuando alguien escriba, si es el caso, una biografía. Por tanto, esa es la cuestión. Historia. La memoria funciona de una manera diferente. Si la historia se adecúa esencialmente a lo que yo quiero que sea una imagen final, pero que es una ficción, la memoria lo que hace es trabajar con materiales de los que la intriga, el enigma es saber por qué han sobrevivido. ¿No se dan cuenta? La historia trabaja con el pasado. La memoria, digamos, es exactamente lo contrario del pasado, puesto que consiste en tener presente. La memoria no está atrás, está aquí. Lo que yo recuerdo no es lo que aparece en un libro en el que se recoge lo que recuerdo que ha pasado. Lo que yo recuerdo, lo quiero o no lo quiera, es justamente lo que está aquí, ahora mismo, en mí. Y justamente es eso lo que creo que es importante y que advierte de la imposibilidad de hacer historias oficiales que no sean mentira. Porque esa historia, mi historia, mi vida real, la que está aquí, está hecha de hechos que no se quieren ir, de un pasado que no se va, que permanece ahí, y además me asedia, me acosa, no se va por mucho que quiera. Son mis fantasmas, como ustedes tienen los suyos. ¿Y qué? ¿Y con eso qué hago? Con eso reconozco que no hay otra cosa más que justamente eso, un montón de esfuerzos que es lo que ha sido en mi vida, o la suya, o la de todos. Sarajevo. Yo estuve en Sarajevo. Entré por Banja Luka y después, me pasé unos días en Sarajevo prácticamente, el año 2000, apenas, que estaba todo todavía chamuscado. La Biblioteca Nacional estaba todavía destruida. El edificio del Parlamento estaba todavía, negro de humo. Paseábamos por lo que llamaban, ustedes lo saben mejor que yo, la avenida de los francotiradores, y nos fijamos en la manera como las vallas de la universidad, las rejas estaban marcadas, melladas por las huellas. ¿Qué era aquello? Uno pasaba por las calles y se daba cuenta que en el fondo eran gente normal. No eran, gente de piel oscura que de pronto daba cuenta hasta qué punto son gentes que no han conocido todavía la democracia. No, era Sarajevo, era Europa. Y además cogimos el coche, la furgoneta, y nos fuimos a Pale. Que Pale es donde estaban los chetnis que disparaban desde el monte Teberek. ¿Perdón? Pues, entonces, y eran gente amable. Eran gente, eran gente dulce. Pedimos unos cafés. Eran gente entrañable. Todo era normal. Los supermercados eran como aquí, ¿entienden? Todo era, entre comillas, normal. En cambio, sabías que aquellas calles en las que todavía había, estaban llenas todavía, de los impactos de la metralla de las bombas, estaban ahí. Y la gente hacía como si nada. La iba a hacer. Por eso, ¿entiendes? Uno se acuerda de lo que no quiere acordarse y está ahí. Estoy acabando porque esto tiene su actualidad, ya saben. Cuando uno fue allí, cuando me paseaba, también fuimos a Mostar. Todavía estaba todo el día en ruinas y tal. Todo estaba minado alrededor. No podías prácticamente salir de la carretera en aquel momento porque todo estaba lleno de indicaciones. En Mostar todavía había muchos edificios en ruinas que indicaban que básicamente había peligro de minas. Todo estaba ahí, ¿comprenden? Se hacía como si nada, pero créanme, estaba ahí. Ahí está la diferencia. La memoria colectiva es eso. Es justamente la memoria que no se va. Lo que uno no puede olvidar. Lo que de una forma u otra permanece y hace que actuemos de acuerdo con ello, no porque nos lo han dicho, sino porque no podemos olvidar. Cuando decimos, yo de esto no me olvido, ¿no? A mí esto no se me va de la cabeza. Y así estamos, ¿no?
En estos días, justamente, ahí donde vengo, la cosa va por ahí. O sea, digamos, hay gente que se acuerda. Hay gente que se acuerda de lo que no ha vivido. ¿Saben? Ahí está la gracia. No, es serio. Porque la memoria colectiva tiene eso. La memoria colectiva se hereda. La memoria colectiva no es personal. Se traslada, digamos, de individuo a individuo, porque justamente lo que conforma es algo que es por definición coral y que no tiene que ver nada con las memorias oficiales, ni con los monumentos, esas tumbas vacías que hay en las ciudades. Esa memoria no está muerta. Esa memoria no es historia. Es más, lo que quisiera es que fuera historia. Hoy en este país, sea cual sea el nombre que tenga, hay gente que diría cualquier cosa por que la memoria se convirtiera en historia. Dijera, esto ya es historia. No, no es historia, es memoria. No están los historiadores, ni en los libros. No está aquí, está... Las calles tienen memoria, los sitios tienen memoria, las esquinas tienen memoria. Una memoria que siempre, repito, es colectiva. Entonces, ahí está. Uno quiso olvidar y tal, le dijeron, oye, hay que olvidar y tal, y yo les juro que lo he intentado. Pero no, ya ven, está ahí, no se va el fantasma, no se va de pronto, no se va lo que fue el franquismo, pero no a nivel político, no a nivel, digamos, de experiencias personales. No se va, digamos, las calles por las que entraban tropas que tú no viste entrar, pero te lo han contado y las ves aunque no estén. Y yo, por ejemplo, llevo a mis hijas al Turó de la Rovira, que ahora se llena de turistas, pero hubo un tiempo que era un lugar fantástico, una cosa de mi hija, le tenía un afecto especial. ¿Saben? Les llevaba allí y tal, y les decía, acuérdate, mira, aquí, acuérdate. Y ellas se saben de qué. Y a ellas ya no se les olvida, acuérdate. En el año 2009, está en internet, les lo buscaría, en el año 2006, una peña, que no les diré quién en particular, pero les sorprendería, digamos, colgó del edificio del Banesto, de la Plaza Cataluña, el 19 de julio de 2006, 70 años después de la Revolución de julio del 36, una pancarta de 30 metros, que no solamente decía una cosa: Barcelona, recórdate. Barcelona, acuérdate. Porque aquí está el problema, digamos, aquí está la cuestión. Digamos que no podemos olvidar. Algunos tampoco queremos olvidar. Y además, ¿qué más da querer o poder si no vamos a poder elegir y lo que está ahí está ahí? Vivimos con nuestros recuerdos y acabo con ello porque en el fondo no somos otra cosa que nuestros recuerdos. Pero esa es la clave y acabo con ello. Es que esos recuerdos, que no explica, la parte teórica, cuando se dice, pero perdónenme, que no lo he explicado, muy rápidamente, Bergson, George Herbert Mead, los teóricos pragmáticos de la memoria. ¿Saben por qué nos acordamos de ciertas cosas? Porque de una forma automática, de una forma mecánica, sin que podamos controlarlo inconscientemente, nos acordamos de aquello que explica nuestro presente y da sentido a nuestro futuro, no a nuestro pasado. Esto es el final, porque es un poco la síntesis, la diferencia entre historia. La historia sirve para dar sentido al pasado. La memoria, según los teóricos, Henri Bergson, por ejemplo, de los que bebe Maurice Holbach, sirve para orientar el futuro. Puesto que en el fondo todo lo que tienes ante ti y en ti es aquello que te permite entender qué es lo que te está pasando y qué es lo que tienes que hacer en relación con lo que te está pasando. Y hasta qué punto es el elemento fundamental que te permite estar a la altura de lo que te está pasando. Pero como un indicativo, como una información que te dice, esto es lo que pasó, no te lo olvides, porque te va a servir. Por tanto, en el fondo, aunque no nos demos cuenta, para bien o para mal, solamente nos acordamos aquello que nos puede servir de cara a afrontar un futuro que en el fondo es el que tiene por fuerza que aprovecharse de la experiencia del pasado. La memoria es lo que no va, es lo que no se va, porque nos puede servir, porque nos sirve, lo queramos o no, para que sepamos quiénes somos, para bien o para mal. Y es ahí donde uno no puede elegir. Uno es muchas cosas, pero todas ellas tienen que ver con lo que recuerda, aunque lo que recuerde sea vivido por otros. En fin, que no, digamos, les doy permiso para que se olviden de lo que les he dicho, pero no para que olviden de quiénes son. Muchas gracias.